Esta mañana os quería hablar del amigo fiel. El otro día os hablé de una araña. Hoy os quería hablar de un pajarito que es fiel. Pero no sé, he mandado un WhatsApp a Braulio y a Manolo, pero como no hay mucha cobertura, no sé si llegará. Porque tenemos una serie de pajaritos en casa que ya han empezado a hacer su nido. Y ni más ni menos que la madre pajarito y el papá pajarito acuden a ese nido a darles de comer. Y no sé si les va a llegar el WhatsApp que les he mandado, las dos fotos de ese hecho, para que vierais la fidelidad que hay en la madre y el padre pajarito, y se distinguen, porque uno tiene un color y otro tiene otro color, por eso sabemos que es uno u otro. Así que en esta mañana, en que el título es El amigo fiel, me voy a referir al texto que hemos leído del Evangelio de San Juan, capítulo 3, que si lo tenéis a mano, pues vamos a tenerlo pues ahí estudiándolo en el día de hoy. ¿Quién es un amigo fiel? Vosotros, cada uno de vosotros me podría decir, ¿quién es un amigo fiel? ¿Quién es un amigo fiel? ¿El que te apoya? Muy bien, muy bien. ¿El qué? ¿El marido es un amigo fiel, no? Muy bien, claro que sí. Claro que sí. La esposa es un amigo fiel. ¿Quién es un amigo fiel? El que está a las buenas y las malas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Un perro, exactamente. Es fiel. Fiel es el perro, sí señor. Un amigo fiel para vosotros. Bien. Definiciones. Amigo fiel es quizá aquel que te dice lo que quiere oír, aunque no está a tu lado en los momentos de alegría y bienestar. Es aquel que no está a tu lado en los momentos de alegría y felicidad. Es aquel que te dice lo que quiere realmente oír. Es aquel que busca para pedirte algo. Es aquel que solo viene a contarte sus problemas. O, un amigo fiel, podemos decir, es aquel que le puedes llamar en cualquier hora y está dispuesto a ayudar. Aquel que, sin pedírselo, está a tu lado en las circunstancias adversas. Aquel que se alegra al verte. Realmente, un amigo fiel es el que podemos contar en cualquier momento de nuestra vida. Ahora, ¿cuántos amigos fieles crees que tienes tú? Si tuviésemos nuestras manos, nuestros dedos, ¿podríamos decir cuántos amigos fieles tenemos? ¿Uno? A ver, levantad la mano. ¿Tenéis uno, dos, cuatro? ¿Cuántos tenéis? ¿Cuántos? Con el dedo. ¿Dos? ¿Tres? Dos, muy bien. 5 amigos fieles. 1 por allí abajo. Por allí, ¿cuántos amigos fieles tenés? ¿Ninguno? 4. 1, muy bien. La verdad es que se dice esa frase, ¿no? Que amigos fieles se pueden contar con los dedos, solamente con los dedos de una mano. Ah, mirad. Esta es el muro de nuestra casa, aquellos que habéis estado allí, y tenemos dos diapositivas. Solamente ha llegado una. Bueno, pero ahí ven los pajaritos que van a comer. Bueno, pues ese es el amigo fiel de los pajaritos. La segunda pregunta que os quiero hacer en esta mañana, según la diapositiva que tenemos, es ¿quién era Juan? Sabemos que Juan era el primo de Jesús. En el Evangelio de Lucas encontramos aquellas palabras, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, encontramos las palabras del nacimiento de Jesús, pero también del nacimiento, ni más ni menos, de Juan el Bautista. Y fijaros lo que nos dice, si queréis buscarlo, en el capítulo 1, versículo 34, se nos dice
hablando de María, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí dice: tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Así que Juan es el primo de Jesús. En este encuentro, el niño, se nos dice más adelante, en el versículo 41, se nos dice que el niño, Juan el Bautista, saltó en el vientre de su madre Elisabet, como muestra de alegría, de gozo, de regocijo, al escuchar ni más ni menos la voz de María. Esto quizá podemos interpretarlo como la familiaridad que había de tan cercana entre una familia y otra. Juan el Bautista, en la tercera diapositiva, tuvo un cometido muy, muy peculiar en su vida. ¿Quién nace para servir? ¿Quién es usado para exaltar a otro y no a él mismo? ¿Quién vive para dar a conocer el mensaje de otro y no de el suyo? ¿Quién se empequeñece para que otro crezca? ¿Quién muere para que otro viva? Juan, podemos decir que fue el amigo fiel. Recordamos que Juan el Bautista fue decapitado por petición de Salomé, hija de Herodías. ¿Por qué? Porque Juan denunciaba el matrimonio ilegal de su madre con Herodes Antipas, y por ello fue decapitado siendo relativamente joven, quizá 30 y tantos años. Juan pues se convierte ni más ni menos como el precursor, el anunciador del Mesías. Jesucristo es el Mesías. Él es el único designado desde el cielo para ser el Mesías, el Salvador del mundo. Hechos, si sabemos y conocemos la carta a los Hechos, en el capítulo 4, encontramos aquellas palabras que dicen que en ningún otro hay salvación. Hechos 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Jesucristo es el Mesías, es el único designado desde el cielo para ser nuestro Salvador. Pensemos ahora quién es Jesús, según este texto que estamos siguiendo en esta mañana del capítulo 3 del libro de San Juan. En el capítulo 3, en esos versículos 22, se nos dice así: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús aparece en escena con sus discípulos y empieza, se nos dice, a bautizar, compitiendo en cierta medida, como leemos en el texto, con su primo Juan el Bautista, que ya llevaba mucho tiempo bautizando y proclamando el mensaje. Fijaros, versículo 23. Juan el Bautista estaba en Edom, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido todavía encarcelado. Así que Jesús aparece en escena. ¿Por qué? Porque tenía un cometido que llevar a cabo. Y aunque también Juan bautizaba, Jesús tenía algo muy, muy especial que traerles. Juan bautizaba
Y Juan proclamaba un mensaje muy claro cuando él bautizaba. Y encontramos en el pasaje del Evangelio de San Marcos, en el primer capítulo, encontramos cómo actuaba Juan el Bautista cuando hacía su función. Era un hombre, se nos dice, que vestía con pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y también miel silvestre. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos, versículo 6 en adelante. Y el versículo dice que Juan el Bautista predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. La predicación de Juan el Bautista, el amigo fiel, era: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien el cual no siquiera soy digno de desatar su calzado. El que realmente bautizaba de verdad era Jesús. Él bautizaría con el Espíritu Santo. Pero Juan se decía a sí mismo: yo no soy nadie. Jesús, el Mesías, es el Salvador del mundo. Jesús es el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Juan capítulo 3, versículo 31. En estos textos que estamos leyendo, dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de esta tierra es terrenal. El que viene de arriba es sobre todos el Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Y él viene con un propósito. Jesús vino con el propósito de satisfacer y llenar el vacío del corazón humano. Unos versículos más adelante de este capítulo 3, nos pasamos al 4, pues encontramos el capítulo 4. Y en el capítulo 4 nos habla de aquella mujer, la mujer samaritana. Una escena de una mujer con una gran necesidad de saciar esa sed espiritual que solamente Jesús puede llenar y satisfacer. En este capítulo 4 se nos habla cuando pues Jesús, versículo 1, entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y entre paréntesis el texto se nos dice: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario, se nos menciona, pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque allí había una mujer con una necesidad espiritual. Y vino a la mujer a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a otra ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se podían ver. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, el que desciende del cielo, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a él agua viva, realmente agua viva espiritual. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que sale para vida eterna. Y la mujer le dijo, con esa necesidad espiritual que todos tenemos:
Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Cualquiera que bebiere de ese agua ya no tendrá más sed del agua que Jesús nos ofrece. Es ese agua espiritual que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo con nosotros. Qué gran diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Juan el Bautista predicaba el perdón de los pecados. Juan el Bautista predicaba sobre ser cambiados, ser transformados. Jesús predicaba con el perdón de nuestros pecados, pero transformados por medio del poder del Espíritu Santo. La mujer le dice: sé que tú eres el Mesías. Sé que ha de venir el Mesías. En este versículo 25 del capítulo 4. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas que me estás diciendo. Y Jesús contesta en esos versículos. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y aquella mujer no tiene otro remedio que ir al pueblo, a todos aquellos que conoce, y decirle: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Así que Jesús se presenta en esas circunstancias para demostrar quién realmente es. Ahora, en esta escena que hemos leído y estamos leyendo del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, los versículos del 25 en adelante, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan los discípulos y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, a quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Los discípulos quiénes eran? Pues los discípulos de Juan el Bautista eran aquellos que seguían a Juan donde iba y escuchaban sus palabras. Eran buenos chicos, desde luego, pero empezaron a tener envidia. Aquel tiene más adeptos y más partidarios y seguidores que tú, le dicen a Juan el Bautista. Esa iglesia nueva que está al otro lado, va más gente que a la tuya. ¿No te da envidia, no te da rabia, Juan, que nos estén quitando a los parroquianos? Ellos, los discípulos de Juan el Bautista, sin mala fe, pensaban así. Pero no entendían cuál era la misión, el mensaje que no es exclusivo de ellos, que no era exclusivo de ellos, que Dios es mucho más grande que nosotros, que tiene sus formas y maneras de dar a conocer el mensaje de las buenas nuevas para alcanzar a muchos. Así que encontramos nuevamente una pregunta más. ¿Qué responde Juan? ¿Qué responde Juan? Juan con humildad. Los versículos 27 en adelante, él responde cuando ellos le preguntan sobre que Jesús bautizaba más y tiene muchas más personas. Dice: respondió Juan y les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que os dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
Así que nuevamente Juan tiene que enfatizar su humildad y decir que él no es el Cristo. Y encontramos esto en el versículos 19 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando Juan es prendido y es interrogado. En este capítulo primero del Evangelio de Juan, versículo 19, se nos dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres, Juan Bautista? ¿Tú quién eres? Él confesó y negó, sino confesó, diciendo: yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Con humildad Juan es capaz de decir que no es digno ni siquiera de desatar el calzado del Señor. Y les declara el tema con un ejemplo, con el ejemplo de la esposa y el esposo. Ahí concluye su conversación. En los versículos siguientes que restan, el versículo 29 y 30, se nos dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. ¿Qué sabiduría tan extraordinaria tenía Juan el Bautista referente a la persona de Jesús, su primo? Cómo él conocía realmente quién era el Mesías. Porque habla del esposo y de la esposa para ponerles un ejemplo tan claro y tan sencillo de quién es Jesucristo. Encontramos pues en este pasaje que él declara ni más ni menos con este ejemplo que el esposo es realmente Jesús. El esposo es el que posee a la esposa. La esposa es la iglesia. La esposa son los seguidores de Jesús. La esposa son aquellos que creen en Dios. El amigo es importante, pero no es el esposo. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. 4 puntos que encontramos en este texto. Uno de ellos hablando del amigo. El amigo es el que está al lado del esposo, al lado de Cristo. Cierto que es importante, ya que se preocupa de los asuntos del esposo y tiene el privilegio de llevar a la esposa al esposo. Pero hay un único esposo y él es el centro de toda la atención. En una boda, los amigos son muy importantes, pero los esposos, el esposo y la esposa, son realmente los importantes. Y en este caso se habla de Cristo como el esposo. Encontramos también que se goza grandemente de la voz del esposo, de escuchar la voz del esposo. El esposo, el amigo, oye la voz de Cristo. Y es la voz que debe oírse. La voz, su palabra. Su palabra debe de oírse. Su palabra es realmente lo importante. Oír sus palabras y cumplir con sus mandamientos. Eso es hacer su voluntad y ser sus discípulos. El amigo está dispuesto a obedecer. El discípulo está dispuesto a obedecer lo que el esposo dice. Encontramos que también tiene gozo. Este es mi gozo, dice Juan,
Este es mi gozo, que entonces realmente se cumple, es cumplido. Se goza pues en el esposo, se goza en Cristo. Él es la causa del gozo, Jesucristo. No es el amigo el que trae el gozo a la esposa o a los invitados, sino es el esposo el que trae el gozo, el que trae la alegría a todos los que vienen a Él, el que trae felicidad para que se cumpla en sus vidas, y es el que recibe a la esposa, a la iglesia, el esposo. Y encontramos el último versículo, el versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Dos palabras, Él y yo. Él y yo. En ese versículo 30 hay esas dos palabras importantísimas. En ellas son como un contraste. Juan está queriendo resaltar de una forma muy clara el elevar a la persona de Cristo, al esposo, elevarlo y darle el honor que él se merece. El amigo en ningún momento intenta llamar la atención u obtener honores ni fama. Solamente es el esposo el que recibe el honor. Que yo mengüe con humildad, Juan el Bautista, que yo mengüe para que él crezca. Entendemos que es un amigo fiel, un discípulo fiel. Tú y yo somos los amigos. Somos el amigo, el discípulo, que lo único que hace es acompañar a los invitados para presentárselos al esposo. Como último, encontramos pues que la figura de Juan el Bautista nos enseña a dar un paso atrás y de crecer para que Él crezca, centrando toda la atención en Jesús. La figura de Juan el Bautista nos enseña a ser humildes y reconocer nuestra posición. No somos el centro, no somos simplemente simples aportadores, o portadores, mejor dicho, del mensaje de Jesús. La figura de Juan el Bautista nos enseña a asumir nuestro rol como discípulos de Jesús y a cumplir con el cometido de llevar a otros a los pies de Cristo. Nuestra función es acompañar a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, ni más ni menos, acompañarlos llevarlos hacia la persona de Jesús. Fijaros lo que encontramos ya al final de los años, al final de los siglos, en la eternidad. En Apocalipsis capítulo 19 encontramos aquellos versículos que del siglo XIX, versículo 19, versículos 6 al 8. Y es un versículo que habla de ti, de mí. Habla de la iglesia. La iglesia, la esposa, ya se encuentra con el esposo y se goza y se alegra de estar con él. Fijémonos lo que dice este pasaje. Versículos, hemos dicho, 6 al 8. A ver si podemos, 7, ¿no? 7, a ver si podemos leerlo. ¿Lo leemos juntos? ¿Lo podéis ver allí? Sí, yo no. Así que, vale, pues vamos a leerlo juntos, ¿vale? Porque habla de nosotros, gocémonos. Ya al final de los siglos, al final del tiempo, de las edades, nosotros estaremos actuando de esta forma, lo que están haciendo ellos. Es lo que ha de venir, lo que veremos.
Y hoy, bueno, el versículo 6 dice, una gran voz, una gran multitud que decía tal. Y estamos, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso y reina. Y el versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los justos. Amén. Que el Señor os bendiga.